¿Listos para la palabra? Fíjense que aquí en el tiempo con Dios, en los devocionales que estamos llevando a cabo, estaba leyendo el día 8 de marzo, algo que como que Dios habla cosas que van a surgir en días después, ¿no? Eh, y dice así, un verdadero líder tiene un corazón grande para aceptar y ayudar a los débiles. David sabía que todo había sido por la gracia de Dios y que la gente que estaba con él era el pueblo de Dios, una familia. La comunidad llamada iglesia, que está conformada por hermanos y hermanas de la fe, deben siempre recordar que forman un cuerpo y que deben esforzarse en suplir las necesidades del otro. Los que comparten con otros el don de la gracia del Señor gozan de la abundancia en el futuro. Es interesante porque esto nos introduce un poquito a no solo el tiempo con Dios, no sé si lo estás llevando, podrás recordar ese devocional, pero nos introduce al mensaje de hoy en esta serie, La historia de dos reyes. Entonces, ¿listos? ¿Tienen sus Biblias? ¿Biblias en alto? Y vamos a hacer la declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a nuestro campus San Pedro y Loma Bonita. Gracias por estar con nosotros cada semana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La historia de dos reyes, la semana pasada estuvimos viendo un aspecto ya en la vida de David, pero hoy quiero hablarles de un corazón sin arrepentimiento, un corazón sin arrepentimiento. Si no tienes hojas de apuntes, nada más levanta tu mano, un edecán se acercará a ti porque sería imperante y bonito que tomes tus notas y la puedas llevar y repasarlas y compartir. En esta ocasión quisiera hacer un comparativo entre Saúl y David. Son los dos reyes que hemos estado viendo ahorita, Saúl y David, y la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos ver entre los dos reyes? Y realmente la diferencia se desglosa en una palabra: regeneración. En David había un corazón regenerado. En Saúl había un corazón religioso. Y ahorita vamos a poder diferenciar un poquito más entre lo que es religioso y lo que es regenerado. En David había un corazón regenerado. Miren, anota esto en tus hojas, por favor. Un hombre religioso basa su vida alrededor de la iglesia. O sea, su vida tiene que ver con la liturgia, los formatos, las cosas que hace para la iglesia. Si hay algo que sucede en la iglesia, te decepciona, te vas porque se basa en la iglesia. Y tenemos muchos religiosos, muchas veces decimos, bueno, otras iglesias tienen religiosos, pero nosotros no. Pero es igual, un hombre religioso basa su vida alrededor de la iglesia, de esos conceptos, de esas cosas que suceden. Pero un hombre, anota esto también, regenerado, ama a Dios y busca agradar a Dios. El hombre regenerado no se basa en la iglesia. La iglesia sí es parte vital de lo que él hace, pero no es lo que rige su vida, no dirige su vida. Su amor por Dios, el anhelo de agradar a Dios en todo, es lo más importante para él. Y esto es lo que a veces no tenemos en la vida de la gente. De hecho, noten lo que dice Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 21. Anótalo por ahí y dice: los que aceptan mis mandamientos y obedecen son los que me aman. ¿Quién ama a Dios? Aquel que acepta y obedece los mandamientos. Entonces no es el que yo amo a Dios porque voy a la iglesia. Dios dice: el que acepta mis mandatos, el que los obedece,
esa es la persona que me ama, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. De pronto viene la revelación de Jesucristo a tu vida, porque has aprendido que no es el asistir a un lugar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con conocer la voz de Dios, la palabra de Dios, y al conocerlo, ponerla en obra. Entonces hay muchos que conocen, pero no ponen en obra. O sea, cuando hemos hablado, por ejemplo, del perdón. Qué difícil es perdonar, pero Dios te dice que debes de perdonar. Sin embargo, conocemos la palabra, pero ¿cuántos la ponemos por obra de pronto? Entonces el Señor dice, bueno, aquel que verdaderamente me ama es aquel que escucha mi voz y la pone por obra. Ahora, Nicodemo, por ejemplo, era un hombre religioso. Él buscaba hacer lo que la iglesia le decía, las órdenes, las instrucciones, los reglamentos. Era un hombre de acuerdo a la Biblia, un hombre bueno en ese sentido. Hacía lo que la Biblia decía o la ley decía que él tenía que hacer. Pero él llega y tiene un encuentro con Jesucristo y el Señor dice, no es suficiente tener religión. La religión no salva a nadie. La religión es el intento humano de llegar a Dios, pero es imposible llegar a Dios. Nuestras obras no son suficientes para llegar a Él, pero Él hizo algo. Él llegó a nosotros, encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, viene y habita entre nosotros y nos alcanzó a nosotros. Y ahora todo lo que pide es que recibamos de eso. Entonces Nicodemo dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Lo que tú necesitas hacer es nacer de nuevo. Necesita haber un verdadero arrepentimiento en tu vida, necesita haber una transformación, porque la religión no es suficiente para salvarte. Y en nuestra historia de dos reyes, nosotros hemos visto hasta ahorita el rey religioso y el rey regenerado. Ahora, cada uno de nosotros somos reyes de nuestros propios destinos. ¿Qué hacemos con nuestro gobierno, con nuestro reinado? Va a ser imperante. ¿Sometemos nuestra vida al reinado de Dios y lo dejamos ser rey de reyes y señor de señores? ¿O decidimos nosotros gobernar nuestra vida a nuestra manera, a nuestro criterio? Y vemos la decadencia de la humanidad porque decidió gobernar su propia vida. Con todos los avances tecnológicos, científicos de estos días, vemos la ruina de la sociedad, la decadencia de la humanidad, porque hemos decidido en forma religiosa gobernar nuestra propia vida. Y lo curioso es que el religioso abandona a Dios. Dios lo abandonó más bien. El religioso está haciendo su intento en hacerlo a su manera para llegar a Dios. Hay mucha gente que de pronto te va a decir, no, es que con que me porte bien, ya con eso la hice. Y no es suficiente los comportamientos. El religioso realmente, aquí en la historia de los dos reyes, Dios lo abandonó. Y al que tenía corazón regenerado, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios, imagínense. Entonces, la religión en uno trajo desastre a la sociedad. Y aquel que tenía corazón regenerado trajo bendición. Lo más interesante de esta historia entre Saúl y David es que el rey viejo no quiere al rey nuevo. Y nosotros vamos a ver que es la lucha entre la carne y el espíritu. Pudiéramos entender por qué Dios tiene la historia de los reyes aquí. Porque nos quiere enseñar exactamente nuestros comportamientos. Cómo a veces llegamos a Dios y llegamos como religiosos. Y pensamos que el levantar nuestras manos o hacer algo o ir a misa o hincarnos o lo que tú hagas, pensamos que eso es suficiente para agradar a Dios. Y Dios dice, esas cosas no me agradan, los sacrificios no me agradan. Lo que me agrada es la obediencia. Pero más difícil es obedecer a Dios para nosotros que agradar a Dios. Ahora, Saúl en la historia, tan pronto empieza su decadencia,
va a luchar contra David, y ustedes conocen la historia, lo luchó contra él, lo buscó, lo trató de destruir, lo trató de matar, y David, en cambio, hizo todo lo contrario. Fíjense, sabiendo que ya estaba ungido él, que ya la presencia de Dios no estaba con Saúl, dijo: jamás tocaré mi mano contra el ungido de Dios. Jamás. Ahora, la lucha entre la carne y la sangre, la carne y el espíritu, perdón, la vamos a notar constantemente en nuestra vida. Y lo curioso es esto. Anota esto, por favor, en tus hojas. El pecador siempre se opone a ser regenerado en Cristo y lo resiste. El pecador siempre se opone a ser regenerado en Cristo y lo resiste. Hablando de ello, aquello que está en nosotros, no es decir que no vas a fallar. No estamos hablando de fallar o no. Porque aparte de mí, ¿quién aquí es perfecto? ¿Por qué se ríen, por favor? En la otra también se reían, ¿no? Nadie aquí es perfecto. Vamos a fallar. No tiene que ver con fallar, pecar. Tiene que ver con saber a quién ir cuando nosotros fallamos. La Biblia dice: si alguno entre vosotros ha pecado, así dice Juan, abogado tenemos para con vosotros, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, el que tiene corazón regenerado no es que no falla, es que sabe a dónde ir, a quién postrarse, inmediatamente a quién clamar cuando algo sucede. El religioso piensa que con sus actos tiene suficiente. En esta historia el rey antiguo resiste al rey nuevo porque no quiere que tome el trono. No quiere que Jesús sea el gobernador, el rey, el que debe de guiar tu vida, y lo resiste constantemente. Noten Primera de Samuel, y vamos a estar en Primera de Samuel. La semana pasada con Horacio estuvimos en capítulo 16. Hoy vamos a continuar capítulo 16, versículo 13 y 14, que dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Noten qué pasó. Llega Samuel, unge a David. ¿Saben qué hizo David después de esa unción? Se fue a pastorear ovejas. Era para decir: ahora yo soy el rey. Ahora van a hacer lo que yo digo. Fíjense, se regresa a pastorear por años. De pronto sirve al rey. De pronto tiene que huir del rey. Está en esa condición, pero ya el Espíritu del Señor había venido desde ese día con poder sobre su vida. Estaba llamado, ungido para algo especial. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador a Saúl. Vamos a ver el contraste. Aquí hay un contraste. Uno recibe el Espíritu de Dios y del otro el Espíritu de Dios se aparta. Uno recibe y del otro se aparta. Noten, uno era religioso. Saúl declaró ayuno. Saúl hizo su propio sacrificio a Dios. Saúl tenía su concepto de lo que era servir a Dios y amar a Dios a su manera, en su religión, en su forma, en su estilo. Y el otro, lo único que hizo fue servir. Fue ungido y se pone a servir. Entonces hay un contraste grandísimo entre lo que es la carne y el espíritu. Ahora, aquí hay algo. Dios no dejó de usar a Saúl. No crean que, se apartó el Espíritu de Dios de Saúl y ya lo dejó de usar. No, no lo dejó de usar. Siguió teniendo victorias. Siguió logrando algunas cosas. De hecho, ante los amalecitas fue cuando Dios lo llamó a destruir los amalecitas. Llegó y arrasó con ellos.
No hizo exactamente lo que Dios dijo, pero todavía tenía bendición. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay gente que es mala, que no es gente buena, y sigue prosperando? No sé si se han hecho esa pregunta todavía. Hay algo que se llama aquí, si quieren anotarlo, ahí en alguna parte de sus hojas, se llama gracia común. Es un término teológico, pero ya van a salir de aquí como teólogos, imagínense. Wow, ¿no les dan orgullo a ustedes? Gracia común. ¿Qué es gracia común? Gracia común significa que el sol sale para el bueno y el malo. Llueve sobre la gente buena y sobre la gente mala. Y Dios lo hace con un propósito. Dios anhela anota, que por su bondad llegues al arrepentimiento. ¿Por qué hay gracia común? ¿Por qué de pronto tú dices, bueno, yo tengo rato sirviendo a Dios, haciendo esto y no prospero? Y mira aquel malvado que hace esto, es mentiroso, infiel y todo eso, y de pronto prosperando. Dice, es gracia común. Ahora, la gracia común llega a su final. Nosotros no tenemos gracia común, hay una gracia común sobre todo, pero hay una gracia depositada en nosotros que es eterna. Pero la gracia común eventualmente llegará a su final, porque la Biblia habla de aquel donde ya Dios se acaba su paciencia. En una ocasión, en Génesis, se acabó. Llegará el momento donde Él dice hasta aquí. Pero ¿qué es el propósito? Dios desea que por su bondad llegues al arrepentimiento. El anhelo de Dios para ti es que tú llegues a arrepentimiento verdadero. Por eso permite que algunas cosas sucedan. Para explicarlo mejor, vayan a Romanos 2 o anoten en sus hojas. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. ¿No te das cuenta que de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y noten todavía la pregunta que hace. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y pum, ahí lo resume todo. ¿Por qué Dios de pronto, aún en tu maldad o en tus momentos difíciles, por qué todavía te bendecía? Porque había una gracia común de parte de Dios, común porque es para todo, una gracia en ti para que volteases y veas la bondad de Dios y de pronto digas, híjole, ¿qué estoy haciendo? Yo que debo de estar siguiendo a Dios, viviendo para Él y estoy abandonando a Dios. Y por eso, regresando a 1 Samuel 16, notamos en el versículo 14, dice, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Pero noten cómo Dios todavía está trabajando en él. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Dios todavía, a pesar de las bendiciones, había algo en él que lo atormentaba. Había un celo en él porque él sabía que ya no estaba la presencia de Dios en él. Él sabía que él ya no tenía el favor de Dios para ser rey, pero no había otro, no sabía. Y de pronto sabe que hay otro ungido, no sabe que es David, pero hay un coraje en él, un odio, un celo que de repente se levanta en él y dice que el espíritu ya se había apartado, pero Dios dijo, sabes que yo voy a seguir trabajando con este hombre. Y envía un espíritu atormentador. Por eso en nuestra vida, toda la vida viene siendo una advertencia. Hay momentos que nos las pasamos bien, hay momentos que la pasamos mal, pero hay una advertencia de parte de Dios en momentos. Hay momentos donde estamos arriba, momentos donde estamos abajo, y en esos momentos la gracia de Dios no nos ha abandonado, porque Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento. Es el anhelo de Dios, que lleguemos a un momento de decir, Señor, la verdad, me equivoqué. Entonces quiero darles 4 principios que aprendemos en capítulo 16. Capítulo 16. Primer principio, anótalo por favor. Dios nos escoge
para algo grande. Dios nos escoge para algo grande. Leímos en 1 de Samuel 16:15 que un espíritu maligno de parte de Dios atormentaba a Saúl. Y tú dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, David, ¿cuál era su profesión? Era pastor de ovejas. ¿Qué sabe un pastor de ovejas de cómo gobernar un reino? ¿Qué sabe? Nada. Quitar pulgas, trasquilar, bueno, a lo mejor por la trasquila, ¿no? No sé, no, ¿qué puede saber un pastor de ovejas de un reino? Nada, absolutamente nada. Y de pronto, ahora yo quiero que separen los dos reyes. Acá está Saúl y aquí está David. Dios está haciendo algo en Saúl, está trayendo sobre su vida cosas y bendiciones y hay cosas malas porque anhela que él se arrepienta. Pero acá está haciendo algo también importante. De pronto él no sabe gobernar, él no sabe dirigir un reino. Entonces viene un espíritu maligno sobre Saúl y la gente le empieza a decir, ¿qué podemos hacer? Yo creo que necesitas a alguien que sepa tocar de esa música suavecita como elevador, como cuando vas a Walmart, eso es bonito, y para que te ayude un poquito. Y dice el versículo 17, bien, respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Y Dios dice, el pastor de ovejas lo voy a entrenar frente al rey. Y empieza a traer a David frente al rey para prepararlo, porque ahora está escuchando cómo se opera una nación. Ahora está escuchando lo de los ejércitos, el movimiento, está empezando a prepararse precisamente para el lugar grande que Dios tenía para él. Dios lo trae al palacio precisamente para eso. Por eso, en ocasiones, la disfunción nuestra o la que yo estoy viviendo es precisamente la preparación de parte de Dios para las cosas grandes que están por ocurrir en tu vida. Déjenme volver a decirlo, esto debe de emocionarlos. La disfunción que tú estás pasando es la preparación para las cosas grandes que Dios tiene preparado para tu vida. Imagínense eso. Nosotros no nos gusta escuchar que las cosas negativas son para bien, pero la Biblia dice que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Cuánto obra para bien? Todo. Dile a la persona que está a tu lado, todo obra para bien. Aunque no parezca. Ahora, Dios tiene un llamado grandísimo para David, pero no está preparado para ese llamado. Entonces lo trae a empezar a tocar su música ante el rey. La Biblia dice que cuando él tocaba su música, aquel espíritu maligno que traía Saúl se disipaba, se iba y se quedaba tranquilo. Dios todavía está trabajando en Saúl, pero noten lo que Dios está haciendo con David. A través de la adversidad que hay de las cosas, está preparando su vida para poder dirigir a la nación y ser rey. Punto número 2. Dios nos prepara por medio del servicio. En segunda de Samuel 16:21, segunda de Samuel 16:21 dice, así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Digan servicio. Como dijo el expresidente de Guatemala, el que no sirve, no sirve. Cuando lo unge, dice que el Espíritu de Dios se movió sobre su vida, estaba lleno del Espíritu de Dios y ¡pum!, lo regresó a pastorear ovejas. Y ahora el nuevo rey, el nuevo ungido rey, ahora Dios lo trae y queda al servicio del que Dios ya no usa. A veces uno ve y nota el sentido del humor que tiene Dios, ¿no? Cualquier otro hubiera dicho, no, ya Dios no lo usa, eso no es Dios y Dios ahora me está usando a mí. Y Dios
quiso llevar a un hombre conforme al corazón de Dios a una preparación, lo llevó al reino y lo llevó al servicio de Saúl. Y Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Entonces, el escudero es el más cercano a él, el que lo protegía, el que lo defendía, el que lo cuidaba. Ahora está recibiendo toda la información del reino, porque es importante que él lo sepa, preparándolo para las cosas grandes que Dios tiene para su vida. Entonces, pero este servicio que él hace no significa que siempre lo van a apreciar. O sea, tú puedes entrar y de pronto recibir la gracia y no significa que siempre te van a aplaudir. Ustedes saben que un día estaba tocando David y Saúl agarró su lanza y agarró y se la aventó a David, lo quería matar. No siempre es de su agrado. Yo creo que David nada más agarró su arpa, salió corriendo y estaba pensando, si no te gusta la canción, pídeme otra. Y no era eso. No siempre serás del agrado de todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se va a Gadara? Llega a Gadara y está un endemoniado. Tenía años así, viviendo entre el cementerio y todo eso. Y de pronto llega y ¿se acuerdan lo que dice, no? Le dice a Jesús los demonios hablando, diciendo, ¿qué vienes a hacer? Atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor dice, no, ¿qué? Yo nada más vine a comprar chicles. Nada que ver. Y de pronto le piden, Señor, por lo menos déjanos salir de este cuerpo, irnos allá y meternos en esos puerquitos. Y ahí es donde empieza el jamón endiablado. De ahí en adelante empezó una empresa muy grande en Gadara. Pero, ¿se acuerdan lo que hicieron con Jesús? Lo sacaron de ahí. No estaban aplaudiéndole, ay, gracias porque este loco nos traía. Nada de eso. ¿Se acuerdan qué hicieron con Pablo y Silas? No, había una divina que allí andaba perturbando y gritando y haciendo y de pronto dice, estos son los hijos del Dios Altísimo, y los empieza a exaltar y ellos la liberan. Era para decir, wow, liberaste a la bruja. Pero no hicieron eso. ¿Se acuerdan qué hicieron? Los arrestaron. Porque Dios está preparándonos para cosas grandes, pero muchas veces tiene que pasarnos por procesos. Porque Él anhela que en nuestra vida lleguemos al arrepentimiento genuino. Algo que David tenía es que era un hombre que sabía cómo arrepentirse cuando era confrontado con su pecado. Y una de las cosas que nosotros hacemos hoy en día es descubrir nuestro pecado. Somos confrontados con el pecado y levantamos manos y aleluya, Dios te bendiga. Hermanito, hasta le dices hermano a alguien. Y cubrimos con nuestra religiosidad, con hincarnos, con darnos golpes en la espalda y tratamos de encubrir el pecado que está en nosotros. Y el anhelo de Dios es llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Porque tiene para ti algo grande. Punto número 3, anótalo. Dios nos da autoridad por medio de la adoración. Dios nos da autoridad por medio de la adoración. Primera de Samuel 16:23 dice, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Ustedes saben dónde aprendió a tocar David? No fue a una academia de música. No estudió bajo la dirección de Beethoven ni Mozart. Él se iba a los campos y mientras las ovejas estaban pastando, estaban comiendo su pasto y ahí unida, ya que todo estaba tranquilo, tomaba y empezaba a practicar su arpa. Y fue en los campos donde él aprendió a tocar su música, y lo que él hacía, que él adoraba a Dios, encontraba la belleza del campo, la naturaleza, todo lo que estaba pasando,
y recordaba a Dios y utilizaba su música para recordar a Dios. Ahora, adoración es cuando nosotros postramos nuestro corazón, cuando le rendimos el honor. Entonces, cuando el espíritu de coraje, de celo venía sobre Saúl, lo que David hacía, entraba y se acordaba de los momentos cuando él adoraba a Dios. Y empezaba a tocar su arpa me imagino que cerraba los ojos y empezaba a tocar y recitaba cosas como el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y él empezaba a tocar y me imagino que en su corazón había una profunda adoración. Inmediatamente aquel mal espíritu que había en Saúl se disipaba, se iba. Ya no persistía en él. Porque él había aprendido a adorar a Dios. Amados, Dios te ha llamado para algo grande. Pero usa los procesos para prepararte, para estar listo, para entregarte las cosas grandes. No te puede entregar lo grande si no te ha preparado para ello. Por eso es imperante que nuestro corazón rinda adoración al Señor. ¿Cuánto vale para ti Dios? Yo te recomiendo algo. Si tú estás batallando con algo en tu hogar, cuando estés solo en la casa, ponte a adorar a Dios. Vete ahí y recorre los cuartos, los pasillos y empieza nada más a decir: Señor, yo rindo adoración a ti. Eres el Dios Todopoderoso, el que ha hecho el universo y el que ahora está conmigo. Y te doy mi corazón, te amo. Empieza a amarle en adoración. Y verás que cualquier cosa que pueda estar ahí empieza a disiparse. Amados, las cosas no van a cambiar cuando los demás cambien. Las cosas cambian cuando yo cambio. Es una falsedad que el mundo ha vivido tratando de cambiar a los demás. Amados, los demás no cambian. Los demás solo cambian cuando yo cambio. ¿Saben por qué? Porque mi perspectiva cambia. Y cuando yo cambio mi perspectiva, los demás de pronto, sin darte cuenta, Dios va colocando todo en su lugar. Pero ¿cómo nos cuesta rendirlo todo a Dios? 4. Verdadera paz solo llega si tratamos la raíz del problema. Verdadera paz llega solo si tratamos la raíz del problema. Vean este video. ¿Quieres que...? No, gracias, yo puedo. ¿Quieres que...? No, gracias, yo puedo. No sé si quiera esto o no. Está lleno. ¿Tú lo hiciste? Uh-huh. Lo que acostumbro antes de dormir es ver a mis hijos, comer un helado, ver tele. ¿Qué hace Grace? Reza por ti. Siempre lo hace por ti. Buscar a Grace Connelly. La mujer se la pasa rezando. Buscar Grace y Bruce. Querido Dios, ayuda a Bruce a encontrarse y a que te pueda encontrar. Dios apoya a Bruce. Él parece
Querido Dios, te pido que lo ayudes. Querido Dios, bendice a Bruce. Bruce. Nueva plegaria. Es ella. Sammy, es ella. Ella accesó, está empezando a rezar. Grace. Por favor. Por favor. Aún lo amo, de verdad. Ya no quiero amarlo más. Ya no quiero estar sufriendo, me duele. Hazme olvidar. Ayúdame a olvidarlo, Dios. Pido que me ayudes a olvidarlo. Tú ganas. Y me rindo. Piedad. Ya no quiero hacer esto jamás. Ya no quiero el poder. Quiero que tú decidas lo correcto para mí. Estoy rendido a tus órdenes. El problema en la vida, anota esto en tus hojas, no es psicológico. El problema en Saúl era pecado no confesado. A veces es egoísmo. Egoísmo en la vida porque queremos lo nuestro. Queremos ser el rey de nuestra vida. Queremos gobernar lo nuestro, dirigir lo nuestro, tener el control total de lo nuestro. El problema no es lo psicológico. Y muchas veces vamos con el psicólogo para tratar de aliviar el dilema. Pero muchas veces el problema es pecado no confesado en tu vida. No trates de suprimir algo que está ahí con religiosidad. No trates de llegar aquí y decir, wow, ya me sentí muy bonito porque levanté manos, canté, qué bonito estuvo la alabanza. A lo mejor tú eres un esposo aquí que has estado tratando mal a tu esposa, con tus palabras, con tus acciones. Y llegas aquí y vas a levantar manos, sentirte bonito, como Saúl después de que tocaba el que adoraba a Dios y ya se sentía tranquilo. Pero persistió el problema porque no hubo arrepentimiento en su corazón. A lo mejor eres una esposa que no has hecho lo que Dios te ha mandado hacer. A lo mejor eres un hijo o padre que no has hecho con tus hijos lo que debes hacer, o hijos que no has hecho con tus padres lo que tú debes hacer. Y hay algo que te atormenta internamente y hay ese conflicto. Entre todo eso Dios te está preparando para algo grande, pero necesita algo de ti. Arrepentimiento. No nos gusta hablar de pecado porque pecado es algo no muy popular hoy en día. Pero la realidad es que hay ocasiones donde tenemos que enfrentar nuestra vida con el pecado que está ahí, porque Dios no puede transformar nuestra vida a menos que haya verdadero arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar de entre las iglesias. ¿Por qué este mensaje ahora? Porque es el tercer mensaje de esta serie. Porque Dios me habló que tenía que hablar con ustedes de arrepentimiento. De que hay personas aquí, matrimonios, familias, personas viviendo todavía en pecado y no han querido confrontar su vida con el pecado ante Dios.
Y Dios, el anhelo, quiere que tú te enfrentes con Dios y digas: Señor, perdóname. Yo no podré llegar al cielo y decirle: bueno, fue mi esposa o mis hijos los problemas, por eso no quise servirte, Señor, bien. Porque el Señor no va a aceptar eso, eso no se acepta. Yo tendré que enfrentar si yo hice lo que yo tenía que hacer. Y Dios anhela de nosotros hoy arrepentimiento. Cierren sus ojos, por favor. Dejo nuestras extensiones, San Pedro, Loma Bonita, con sus líderes de campus. Que Dios les bendiga. Y ustedes aquí, con los ojos cerrados, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién aquí diría hoy: yo soy uno de que necesito arrepentimiento? Yo soy uno que no he hecho siempre lo que he tenido que hacer y no me he confrontado contigo, Señor. Levanta tu mano si eres tú. No tengas temor. Todos los ojos cerrados. Sí, gracias. Gracias, gracias, gracias acá. Gracias acá, gracias, gracias. Pueden bajar su mano. Señor Jesús, necesitamos de ti y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque no siempre hemos hecho lo que tenemos que hacer, Señor. Hemos actuado y caminado en nuestra manera. Hemos sido reyes de nuestro propio destino y no te hemos hecho a ti Rey y Señor de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hablado lo que te hemos tenido que hablar. No hemos actuado en cosas como tenemos que actuar. No hemos hecho las cosas que hemos tenido que hacer como padre, como esposo, esposa, como empleado, como jefe, como vecino. Y Señor, las cosas no han resultado como deben de resultar. Pero hoy venimos a pedirte perdón, Señor. Que tú transformes nuestro corazón. Que pueda ser, Señor, al salir de este lugar, nuestro corazón un corazón regenerado, Señor. Que sepa cómo confrontar nuestra infidelidad a ti. Cómo confrontar nuestro pecado y ser transformado por tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Dile gracias, Señor, por el perdón. Dile gracias ahí donde tú estás, por el perdón. Renuévame. Y levanta tu voz. Nuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, dilo, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dejemos de buscar pretextos que el mundo nos ha vendido, de decir, bueno, es que eso es insignificante, no es gran cosa. La mentira no ofende a nadie, no lastima a nadie. Dejemos de hacer los pretextos que hace el mundo y vivamos la vida que Dios quiere para nosotros. Porque recuerden, nos ha escogido para cosas grandes. Nos ha llamado, como hizo con David, para algo grande. Pero tenemos que entender el proceso y lo que Él quiere. Yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé tú, pero así quiero ser.